Son el 99.4% de las empresas en el Perú y dan el 62% de los empleos. Está en nuestros estudios Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Bienvenido, Jesús. Un gusto siempre conversar contigo. Gracias, Nicolás. Gracias por esta nueva invitación y también muy a gusto porque ayer fue el Día de las MIPES. Ayer celebramos el Día Nacional de la MIPE y de la MIPE hay mucho que hablar. Son el 99.4% de las empresas en el Perú y dan el 62% de los empleos. Así que no darle las medidas de acompañamiento para su crecimiento es un crimen si pensamos en el desarrollo del país. Ahora, tú hiciste una presentación cuando estuvo Dina Boluarte, ¿no? Conmemorando a la micro y pequeña empresa, y tú un poco que causaste un impacto porque hiciste una presentación con lo que es la realidad de la micro y pequeña empresa, pero también diciendo, oigan, bueno, estas son las cosas que hay que hacer. ¿Por qué no empezamos por la información sobre lo que es realmente la pequeña, micro y pequeña empresa en el Perú? Correcto. A ver, un dato relevante, más allá de que son el 62% de los empleos en el Perú, de las empresas que salen del sistema del mercado cada año, dato de la SUNAT, el 99.8% son MIPES. O sea, quiere decir que tienen una mortandad muy, muy alta. Otro dato interesante es que las microempresas en el Perú, lugar de transitar hacia la pequeña, mediana y después grande, que sería el proceso natural de crecimiento de cualquier emprendedor, más del 98% se quedan siendo micro después de 10 años, Nicolás. O sea, quiere decir que no hay crecimiento, hay un estancamiento. Y si revisamos en ese mismo periodo, dato de SUNAT, ¿qué pasa con las pequeñas empresas? Más del 60-70% retroceden a micro. O sea, la pequeña no migra a mediana empresa, sino retrocede a micro. Y lo mismo pasa con las medianas empresas. Empiezan a retroceder y muy pocos son los que llegan a ser gran empresa. Y el dato más interesante de este mismo estudio hecho por SUNAT es que las grandes empresas en un gran porcentaje regresan a mediana, pequeña y un 20% de las grandes empresas pasan a ser microempresas nuevamente. O sea, y le decíamos ayer a la presidenta de la República que nos acompañó, también con el ministro de la Producción y el ministro de Mincetur, les decíamos, en el Perú está habiendo una distorsión que nadie está leyendo. O sea, lugar de construir una clase empresarial fuerte que haga un desarrollo sostenido, que es lo que necesita el Perú para salir adelante, no nos damos cuenta que los emprendimientos van fracasando y van cayendo y van muriendo. Y los que nacen con mucho ímpetu empiezan a retroceder. Y la pregunta es, ¿dónde está el Estado? ¿Cuál es la labor y la tarea del Estado para ese acompañamiento? Claro, porque esto no tiene que ver con la... No es que el micro, pequeño, mediano empresario decide retroceder en lo que ha avanzado y menos aún cerrar la empresa. Es que el contexto en el que opera es un contexto, digamos, no solamente que no es favorable, es hostil. Es hostil. ¿No? Ese es el término. Y ayer se lo dijimos claramente a la presidenta y lo entendió. Es más, ella entiende eso. ¿Cómo es posible, Nicolás, que tú pongas un negocio? Para empezar, ¿cuánto demora poner un negocio en el Perú? Constituir una empresa en el Perú, en el mejor de los casos, lo haces en 26 días. Mientras que en Chile lo hacen en 7 días. En Colombia lo hacen en 11 días. En México en 8 días. En fin, en el Perú estamos en 26 días en el mejor de los casos. Luego de eso, ya pasaste tu primer drama, ya lo legalizaste, ya está en SUNAT, inscrito. Saca licencia para funcionar. ¿Cuántos meses te puede tomar tener una licencia? Y después nos preguntamos por qué hay informalidad, Nicolás. Claro, yo tengo un recurso, 5.000 soles para iniciar un negocio. Si me pongo a hacer todos los trámites legales y con el tiempo y el costo que me implica eso, me voy a gastar mi capital solo para que me den un cartón y me digan, ya puedes operar. ¿Y qué hago después, Nicolás? O sea, son temas que no estamos entendiendo. Otro de los temas fundamentales de la data que ha salido del estudio de las MIPES es que más del 55, casi el 60% de los emprendimientos MIPES lo hacen solamente por subsistencia. O sea, quiere decir que ese emprendimiento está obligado a que si no lo haces no comes mañana. Entonces, ¿cómo podemos formalizar a ese más de 55%, que ya son 6 millones de negocios, Nicolás, 6 millones 100 para ser exactos, y 5 millones 300 están en la informalidad? Ese es un tema
que el Estado ya no puede vivir de espaldas a ellos, necesita dar medidas. Y yo hablaba ayer con la presidenta y fue la primera propuesta de las 7 que hicimos, de que el Estado debe cambiar su mentalidad respecto al emprendedor. El Estado debe ser el que acompaña al emprendedor. Porque tú has hecho, no tú, ¿no es cierto? Es la Sociedad Nacional de Industria la que está proponiendo esto, ¿no es cierto? Son 7 propuestas muy puntuales que están haciendo para cambiar este estado de cosas. Exacto, exacto. ¿No? Y digamos que la primera empieza por lo que estábamos hablando hasta ahora. Cambiar la mentalidad del Estado como agente de acompañamiento a las MIPES, al emprendedor. Yo no te voy a visitar a pedirte licencia, defensa civil, SUNAT. Te voy a visitar a decirte cómo debes desarrollarte para que en 3 años que yo te voy a acompañar, te dejo fuerte, fortalecido y empiezas al crecimiento sostenido. Ese trabajo tiene que ser conjunto entre el gobierno nacional y gobiernos subnacionales. Porque ¿quién es el primer contacto con el emprendimiento? La municipalidad distrital. Y la municipalidad distrital no tiene un área de acompañamiento y fortalecimiento de la pyme, pero sí tiene área de fiscalización tributaria. Claro, porque hablamos siempre de la micro y pequeña empresa y lo importante que es y cómo, ¿no es cierto?, es la principal generadora de empleo, pero, digamos, la realidad que vive la micro y pequeña empresa no se corresponde con la manera como es tratada. Entonces, ya, tú dijiste en algún momento, y me quedó marcado, que se ha tenido ley de promoción y desarrollo agrario y ha funcionado. Se ha tenido toda una legislación para proteger las grandes inversiones y ha funcionado. Puede ser polémico, que nos puede o no nos puede gustar eso de las... Contratos ley. ¿no? De los contratos ley, que son horribles, los contratos ley, lo que quieran. Busquemos otra fórmula si quieren, pero funcionó. Eso es indiscutible. Ajá. Si no, no tendríamos la inversión minera que tenemos, ¿no? Pero tú hacías la pregunta, ¿por qué no hacemos algo así con la micro y pequeña empresa? Es correcto. ¿Por qué no dejamos o cortamos este círculo vicioso de alta mortalidad de las pymes? De 99.8% de las pymes cierran. No es posible. Y eso, con un acompañamiento del Estado, sí es posible. Cuando la municipalidad entienda que debería tener negocios fuertes en su distrito y no estar persiguiéndolo. A ver, son ya casi 16% de los emprendedores que son ambulantes, 1 millón de ambulantes. Esos necesitan un acompañamiento también. Y no se trata de sacarlos de una calle para mandarlos a otro donde fastidie menos. Se trata de encontrarles un camino de desarrollo, porque están generando riqueza, aunque muchos no lo entiendan. Y por lo menos le están quitando al Estado la carga de darles de comer, porque ellos están generando su pan. ¿Cómo hacemos, Nicolás, para que este Perú, país de emprendedores, mire otro dato, 1 de cada 2 trabajadores en edad de trabajar en el Perú, en edad productiva, está en una MIPE? O sea, si eso lo ves como una fortaleza, bingo, la hicimos, Nicolás. Si eso lo ves como un defecto, estamos pasando lo que estamos pasando. O sea, no, claro, si la política del Estado es hacerle complicados los procedimientos, perseguirlos, agobiarlos, hacerles complicada lo que estás haciendo es empujándolos a la formalidad, porque no es que esta gente deja de trabajar. Cierras la empresa y, como tú dices, te conviertes en ambulante, en transportista informal, en lo que sea, que no está registrado en el sistema, pero que está existiendo, esa persona está trabajando, ¿no? Mira, de los 6.100.000 negocios MIPE, hay casi 2.100.000 que están en una extrema necesidad, que son de subsistencia total. De los que salen con sus 500 soles, 200 soles, 100 soles en el día y empiezan a generarlo, tienen su pequeña utilidad, comen, al día siguiente vuelven. Esos son más o menos 2.100.000. Pedíamos ayer al gobierno, hagamos un sistema de microcréditos garantizados por el gobierno. Para no dar bonos, para no regalar, denle préstamo. Porque esa persona que esos 500 soles lo convierte en 600 cada día, en 700 cada día, es la gente que produce. A esos denle el crédito directo, pero con un crédito blando, en el cual, y con la garantía del Estado. Y ese señor inmediatamente lo va a meter a su negocio. Y vas a tener un incremento del movimiento de la economía peruana de un día para el otro. Claro, pero si tú llegas y te dicen, no tienes garantías, no tienes historial crediticio, entonces como eres un cliente de riesgo, entonces tu tasa de interés es 35, tal cual, te clavan o terminas en manos del gota a gota y de los créditos estos criminales, ¿no? Y dicho sea de paso, los pequeños industriales que están representados en la sociedad también se están quejando mucho de eso. Hay un problema muy alto delincuencial
relacionado al tema de los microcréditos. Esto tenemos que resolverlo y el Estado no puede vivir de espaldas a ello. Darle recursos a la microempresa es darle recursos al motor económico del país. O sea, es una acción y reacción inmediata en la economía. Ahora, dentro de las propuestas que ustedes han hecho está esto de las compras estatales, pero de las compras estatales se viene hablando hace años, ¿no? Tuvimos un Susana éxito. Saldaña se ha quejado que se habla mucho, pero a la hora de la verdad... Es que no se está dando. ¿No? Ese es el problema. Ahora, tú debes entender, Nicolás, que en diferentes niveles del Estado hay muchos intereses que mueve esta decisión, pero creo que es la más sana para el desarrollo del país y pensando en las MIPYMES. Nosotros le llamamos el programa de los millones, ¿no? Millones de usos, millones de uniformes, millones de calzados, millones de carpetas. Nicolás, es posible que en el Perú se compren carpetas importadas, ya sea del Asia o de México últimamente, y que tú estés hablando con un productor de Ucayali, que es donde está la industria de la madera peruana, y te digan, me traen esta carpeta desde fuera y yo lo puedo hacer acá con el mismo precio, quizás hasta menos. Menos. Ya, eso no puede seguir pasando en un país que quiere desarrollarse. El Perú hace mucho tiempo que está tocando las puertas de la OECD, quiere entrar al país de los clubes, al club de los países ricos. Me parece muy buena, pero ¿qué muestra estamos dando hacia adentro de que queremos tener una industria manufacturera fuerte, fortalecida, que impulse el desarrollo del país? Y si queremos... Pero esto que estás contando, por ejemplo, es impresionante, ¿no? Que las carpetas, que yo lo había escuchado, que las carpetas, el mobiliario, se ha comprado fuera del país cuando tienes una industria peruana que puede abastecer. Es más, que el hecho de que tú le compres y la compra esté garantizada y estén seguros de que su producto está vendido, eso les va a permitir progresar, mejorar. Y para que te indignen más, porque esto es para indignarse, yo estoy sumamente indignado. Cada año, cuando se hacen licitaciones, las características, las especificaciones técnicas del producto varían. Entonces tú tienes una MIPE que se prepara todo un año para concursar con las características del año pasado y cuando sale la convocatoria ya están con nuevas características y ya no puede concursar. ¿Cómo se llama eso, Nicolás? Obviamente hay intereses que se están cuidando y por eso es que no pueden acceder tan libremente a las MIPES. Yo creo que es hora de hablar fuerte, hablar claro como lo hacen ustedes y decir que esto tiene que cambiar. Porque, por ejemplo, convocan una licitación y dicen, no califica. Y no califican que por los montos, son empresas todas muy pequeñas. Entonces, tu respuesta como Estado debería ser, bueno, entonces yo te voy a ayudar a que te asocies para que no sea una empresa o dos, sino 8 o 10 que se junten y ya califican y con eso, es decir, pero lo que hace es lo contrario, ¿no? Solo el 4 a 5% del financiamiento llega a MIPE. O sea, no hay acceso al financiamiento de las MIPE. Necesitamos microcréditos que estén respaldados por el Estado. Yo entiendo que los bonos en su momento son necesarios, oportunos, siempre y cuando sean focalizados, pero invertir en lo que significa una actividad productiva es ganar, ganar. Yo creo que eso debería pensar el Estado y no debería demorar más. Además, las medidas son simples. Mire, el otro día entrevistaba a Erasmo Sumalave, que es uno de los dirigentes de los mineros en proceso de formalización en Madre de Dios, y él decía, nosotros queremos formalizarnos, nosotros estamos en proceso de formalización, pero nos han cambiado de funcionario, de ministro, de encargado 10 veces, y el trámite lo empiezas y lo tienes que volver a empezar y todo se estira, todo se alarga, todo es enredado, todo es complicado. Lo que queremos son procedimientos simples y nosotros estamos dispuestos, pero necesitamos procedimientos simples. Ya, tenemos oro para vender, no lo queremos vender a Bolivia, ni venderlo a estos que se están haciendo ricos como intermediarios que compran al mineral los informales y terminan exportándolo y ellos se forran, sino que les paguen un precio justo. Entonces, ¿eso qué implica? Que ellos dicen que se cree un banco minero que les compre. Ya, de repente a alguna gente no le gusta eso porque sería un banco estatal o algo así. Bueno, pero que se tenga una política para el tema de la compra del mineral. Pero a lo que voy es que las respuestas en realidad son muy simples, ¿no? No es muy complicado lo que hay que hacer. Si tú te pones a revisar los problemas graves que tiene el país, no solo de corrupción, de falta de apoyo, de falta de visión, porque nuevamente llegamos a lo mismo, un país sin visión no camina a ningún sitio. O sea, cada 5 años cambiamos de rumbo, cada 5 años decidimos a dónde vamos a ir en los próximos 5 años, pero nadie nos dice dónde vamos a estar en 50 años, Nicolás, o dónde queremos estar, para que los que vengan agarren una ruta única.
lo que tú comentas es cierto, es relativamente fácil encontrar las soluciones. ¿Cuál es lo complejo en nuestro país? Ponernos de acuerdo, Nicolás. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir peleándonos entre los peruanos y perdiendo la oportunidad de sacar a más pobres de la situación en la que se encuentran? Acaba de dar INEGI la nueva estadística, 27.5% de pobreza. Hemos subido. Y para recuperar, Nicolás, la pobreza del año 19, que era 20%, al ritmo del crecimiento que tenemos nos va a tomar 22, 23 años. O sea, ¿qué estamos haciendo? El Perú no puede darse el lujo de crecer 2.5%. El Perú tiene que crecer a tasas de 4 o 5%, que sabe hacerlo. O sea, no estoy hablando de que nunca hemos crecido, no sabemos. Lo hacemos. ¿Y sabes quiénes sabemos hacerlo? Los privados. Los que generamos riqueza en este país. ¿Qué pedimos? Que no dejen trabajar, nada más. Lo dejamos ahí por hoy, Jesús. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Gracias, y yo creo, Nicolás. y lo vuelvo a decir, algo está pasando en el Perú. Se está moviendo algo en el Perú. Y yo creo que esto que está pasando con la sociedad de industria, con las cámaras de comercio, con los usuarios de riego, con los colegios profesionales, es algo muy importante. Ya estamos hasta acá de los políticos, ahora vamos a hacer las cosas, o sea, quienes saben hacerlas, quienes saben lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Punto. Y además que tienen las manos limpias, que es lo más importante de todo. Muchas gracias, Jesús.